Carlos Vargas Vaca es egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, donde obtuvo la licenciatura en Derecho con la tesis intitulada Reflexiones sobre el financiamiento de los partidos políticos en el derecho mexicano y comparado, obteniendo mención honorífica en el examen profesional. Obtuvo el grado de maestro en Derecho Constitucional y Administrativo en la División de Estudios de Posgrados de la Facultad de Derecho de la UNAM, con mención honorífica. Cursó la especialidad en amparo en la Universidad Panamericana, especialista en justicia constitucional, interpretación y aplicación de la Constitución por la Universidad Castilla-La Mancha. Ha sido profesor adjunto de la materia de Derecho Administrativo en la Escuela Libre de Derecho, además de expositor en congresos, así como en cursos y diplomados en materia electoral, tanto en órganos electorales jurisdiccionales y administrativos, así como en diferentes universidades e instituciones de educación superior. Ha impartido la materia Derecho Administrativo Sancionador Electoral. ¿Me ayudan por ahí con su micrófono apagado, por favor? Ulises Alejandro, ¿me ayuda? Gracias. Ha impartido entonces la materia Derecho Administrativo Sancionador Electoral en la especialidad en Justicia Electoral. Ha sido coordinador en la materia Control de Legalidad y Constitucionalidad Electoral en la especialidad en Justicia Electoral, modalidad virtual, desarrolladas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Realizó una estancia de investigación en el Consejo Constitucional de Francia sobre el tema el financiamiento y control de los recursos y gastos de los partidos y candidatos en Francia y México. Ingresó al entonces Tribunal Federal Electoral en mayo de 1992 y desde la incorporación de este al Poder Judicial de la Federación en noviembre de 1996 hasta el 15 de noviembre de 2020, se desempeñó ininterrumpidamente como secretario de Estudio y Cuenta en su sala superior. Del 16 de noviembre de 2020 al 4 de agosto de 2021, fue secretario general de acuerdos de dicha sala. Actualmente es secretario de Estudio y Cuenta en la ponencia del magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón. Ha sido propuesto en 4 ocasiones, en 2004, 2008, 2013 y 2019, por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al Senado de la República para ser designado magistrado de la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Querido Carlitos, pues, sin más, te agradezco que estés con nosotros y te cedo el uso de la voz. Muchas gracias, Gaby. Pues, en primer lugar, un agradecimiento a Gaby Rubalcaba, directora de la Escuela Judicial Electoral, a la magistratura de nuestro Tribunal Electoral y a todos ustedes por estar presentes el día de hoy en esta, que realmente quiero que sea una plática en la que hablemos de este fenómeno de los partidos políticos y de los sistemas de partidos políticos. El día de hoy, con una perspectiva, digamos, más, podríamos decir, de marco general de lo que es los partidos políticos y el sistema de partidos políticos, para ya la sesión del lunes ya entrar con cuestiones más pragmáticas, ¿no? Lo que es ya casos concretos de cómo están los sistemas de partidos políticos, los propios partidos políticos y reglas particulares del financiamiento de los partidos políticos, más allá de la perspectiva de nuestro país, lo que es en las sociedades y en las democracias occidentales, para que tengamos una referencia, un abanico más amplio de lo que es esta temática dentro de lo que es el estudio de los partidos políticos. Pero antes de abordar lo que son los sistemas de partidos políticos, creo que es importante que abordemos la noción, la idea de lo que es un partido político. Como muchos de ustedes sabrán, son muchas las definiciones que los autores han querido dar sobre lo que es un partido político, pero a pesar de que no encontramos un consenso dentro de la doctrina todavía uniforme, nos encontramos también que las propias disposiciones legales los van a conceptuar de una forma diversa, dependiendo de la propia tradición del sistema democrático de la sociedad
a la que nos estamos refiriendo. Y va a ser Maurice Duverger quien nos va a dar una primera idea de la problemática que se presenta al tratar de fijar un concepto en los partidos políticos. Y él nos refiere incluso que hay una cierta ambigüedad del término, pues se llama igualmente partidos a las facciones en que se dividían a las repúblicas antiguas, a los clanes que se agrupaban alrededor de un condottiero, en la Italia del Renacimiento, estos terratenientes, a los clubes donde se reunían los diputados de las asambleas revolucionarias, a los comités que preparaban las elecciones censitarias de las monarquías constitucionales, así como a las organizaciones populares que se enmarcan dentro de la idea de una opinión pública dentro de las democracias modernas. Este autor, Duverger, menciona que los estudios relativos a los partidos políticos se refieren sobre todo al análisis de sus doctrinas en concordancia con lo que Benjamin Constant escribió en 1816, refiriendo que un partido es una agrupación de personas que profesan la misma doctrina política. Así, encontramos que los autores han tratado de dar una definición de los partidos políticos a partir de considerar más relevantes algunos de sus aspectos. Les decía, las definiciones de partidos políticos son muy numerosas y algunas de ellas cumplen con la finalidad de dar una explicación breve y clara de la naturaleza del partido político por la enumeración de sus principales atributos y también de sus objetivos. La diversificación que se nota estriba especialmente en la posición en la que se ubique el autor o en el contexto social de quien está fijando esta definición. Jean Charlotte, un estudioso francés de los partidos políticos, señala que el partido es la unión de varias personas contra otras que tienen un interés, una opción contraria. Esto es muy similar a lo que podemos encontrar, hablando del caso francés, en la gran enciclopedia Larousse, al referirse a los partidos políticos como un grupo de personas opuestas a otras por las opiniones, los intereses, etc. Sin embargo, vamos a ver que Jean Dubois considera a la expresión partido político, partido propiamente, un término más ambiguo en el vocabulario político que en el de clases. Y que prácticamente la palabra partido se utiliza como un sinónimo de tendencia, incluso cayendo en un sentido peyorativo de estos como unas facciones. Va a ser Joseph Lapalombara el que va a tratar de hacer un estudio más sistemático de la idea de partido político. Y él va a emplear 4 criterios que considera indispensables para hablar de partidos políticos. El primero de ellos es que se trata de una organización durable, es decir, de una estructura que tiende a perdurar en el tiempo, aun cuando sus fundadores u organizadores originales se hayan retirado, lo cual va a eliminar la idea de la subsistencia solo a partir de una figura de un caudillo o un líder carismático. El segundo criterio de este autor parece que se trata de una organización completa, que implica la existencia de toda una entidad
con un centro y unidades de organización a nivel regional o local, criterio que lo va a distinguir de un grupo parlamentario. Otro criterio tercero va a ser la voluntad deliberada de ejercer directamente el poder, ya sea a nivel local o a nivel nacional, dentro de un sistema político determinado, o bien pretendiendo ingresar al mismo para modificarlo. Y el cuarto criterio es la voluntad de buscar el apoyo popular, ya sea a nivel de militantes o de electores, y así considerar a un partido político como una estructura relativamente ligada a un determinado desarrollo económico, social y político. En este sentido, un poco retomando esta idea, la enciclopedia hispánica, me parece que un partido es una organización estable, unida por principios ideológicos específicos y cuyo objetivo es la conquista del poder político o su participación en el mismo. En el caso de nuestro país, el Diccionario Jurídico Mexicano va a señalar que la doctrina considera que un partido político es una asociación de personas que comparten una misma ideología y que se propone participar en el poder político o conquistarlo y que para ello cuentan con una organización permanente. Vean cómo esta idea de la palombara y estos criterios para eh, definir a un partido político son retomados en otras instancias precisamente para referirse a ellos. García Pelayo nos va a referir que no puede haber democracias modernas sin partidos políticos. Y si bien las democracias modernas, dicen, no son creación de los partidos políticos, sí se constituyen en instituciones necesarias de estas. Y nos dice, en toda sociedad, los intereses tanto materiales como espirituales de sus integrantes no son homogéneos, obviamente todos lo podemos advertir. Sin embargo, esta heterogeneidad de intereses de los individuos considerados particularmente puede dar lugar a aspectos comunes dentro de esta pluralidad de individuos y que van a constituir la posibilidad de formar grupos parciales dentro de la sociedad. Y de ahí la necesidad de estas organizaciones formadas con intereses comunes que van a pretender defender estos intereses a través de los cauces establecidos por la organización estatal, básicamente a través de la legislación que sobre el particular se emita. De tal forma, García Pelayo llega a la idea de que el partido político puede definirse al grupo de personas organizadas con el fin de ejercer o influenciar el poder del Estado para realizar total o parcialmente un programa político de carácter general. Entonces, digo, en síntesis, podríamos decir que la palombara, como lo mencionaba hace un momento, es el que nos proporciona los elementos eh, más necesarios o más básicos para definir lo que es un partido político. Ahora, ya con esta idea básica de lo que va a ser un partido político, hay también que referirnos a cómo surgen los partidos políticos en nuestro mundo occidental. En este aspecto tampoco hay criterios uniformes por parte de la doctrina. Dependiendo del autor que consultemos, vamos a encontrar distintas referencias a lo que es un partido político.
Así hay quienes hablan que desde la antigua Grecia podíamos hablar de partidos políticos. Sin embargo, por ejemplo, volviendo al caso de Maurice Duverger, él nos menciona que la idea de partidos políticos está más asociada a lo que se presentaba en las democracias occidentales a fines del siglo XIX, incluso a partir de la mitad del siglo XIX hacia el siglo XX. Y que en nuestras sociedades occidentales, nos dice también, va a estar presente este funcionamiento de una manera u otra de los partidos políticos. Y un aspecto importante que también creo que debemos tener presente es que todos los partidos políticos, dependiendo de la sociedad de la que estemos refiriéndonos o sobre la cual planteamos el estudio, van a tener una conformación o una definición muy relevante a partir de su origen. Vamos a encontrar partidos políticos así en sociedades democráticas muy avanzadas, incluso de conformaciones más vinculadas a la sociedad, como en sociedades que podemos decir son democracias en formación, en consolidación de las instituciones democráticas. Pero vean ustedes, o sea, aquí creo que hay un aspecto que hay que tener en cuenta. Toda sociedad democrática actualmente requiere de la presencia del funcionamiento de estas instituciones llamadas partidos políticos. Incluso la presencia de los partidos políticos va a depender mucho del sistema al que nos estemos refiriendo. Por ponerles un ejemplo, a ver, nos referimos al caso norteamericano, de los Estados Unidos de Norteamérica. Todos sabemos que básicamente un sistema bipartidista, tenemos el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Va a ser en los procesos electorales donde se va a advertir o se va a hacer más relevante la existencia de estas dos fuerzas políticas. Pero fuera de los procesos electorales, ¿quién conoce o toma en cuenta la existencia de los partidos políticos en Norteamérica? Por ejemplo, les pregunto, ¿quiénes de ustedes saben, actualmente ahorita que no hay proceso electoral, quién es el presidente del Partido Republicano? ¿Quién es el presidente del Partido Demócrata en Estados Unidos? Realmente no hay una presencia de los partidos en la sociedad norteamericana fuera del proceso electoral. Y una presencia tan relevante como la que encontramos actualmente en nuestro país. Y también se da mucho en razón del funcionamiento del sistema democrático de cada país. En el caso nuestro, y derivado incluso de la propia normativa, a partir de lo que establece la Constitución, los partidos políticos tienen una vinculación o una relación más estrecha con lo que son los grupos sociales. ¿Y a qué me refiero? En nuestro país, a los partidos políticos se les otorga una naturaleza de, además de entidades de interés público, de ser una instancia intermedia entre la ciudadanía, entre la sociedad y el Estado. Si esto se cumple o no, creo que es un aspecto que requiere precisamente un análisis profundo, un nivel de autocrítica de las fuerzas políticas para ver que todavía tenemos ese pendiente
una sociedad, de darle un mayor peso, una mayor vinculación al ciudadano, a los grupos sociales, con la existencia y el funcionamiento de los partidos políticos. Y así, dependiendo del eh, régimen democrático al que hagamos referencia o no, que estamos en su estudio, vamos a encontrar que se van a presentar distintas reglas en el marco jurídico, distintos fenómenos sociales, y como les mencionaba hace un momento, van a definir el funcionamiento de los partidos políticos. Pero, a ver, y si no me entienden, ustedes ya vieron los sistemas electorales. Para Maurice Verdier, a partir precisamente de esta idea de los sistemas electorales, es que vamos a tener la conformación de lo que conocemos como sistemas de partidos. Y podríamos decir, a partir del entendimiento que sistema, como tal, el término sistema, se refiere en un nivel abstracto al patrón de interrelaciones entre los elementos que constituyen ese sistema. Y en mi caso específico del sistema de partidos políticos, denota las interacciones resultantes entre la competencia que se da entre estos partidos políticos. Para Sartori, otro autor ampliamente conocido de lo que es los sistemas políticos, los sistemas democráticos, la ciencia política, nos dice que para entender lo que es un sistema de partidos, los elementos o los aspectos más relevantes que debemos tomar en cuenta son precisamente las interacciones entre el número de partidos y sus orientaciones valóricas, es decir, su ideología, su eh, forma de concebir a la sociedad. Y así, el número de partidos va a ser relevante para definir el sistema y también tener en cuenta la dinámica de competencia que se presenta dentro de una sociedad democrática. ¿Y cuál es la importancia de los sistemas de partidos? Es que a partir de ello podemos determinar o hacer un análisis, un estudio del funcionamiento del régimen político, de su funcionamiento, incluso de la competencia que a nivel democrático se da, y de ahí la capacidad de representación y articulación del espectro de los intereses de todos los grupos que se presentan en una sociedad, y con ello la gobernabilidad del sistema político. Así, en la literatura especializada en la materia de partidos políticos, de la ciencia política, vamos a encontrar que hay tres grandes aspectos en el estudio de los sistemas de partidos. El primero de ellos es los tipos de sistemas de partidos. El segundo va a ser las causas u orígenes de este sistema de partidos. Y en tercer lugar, los determinantes de su estabilidad y transformación, incluyendo lo que se puede presentar en algunos casos, que es la desaparición o el colapso del sistema de partidos políticos. Hay que tomar en cuenta
en que toda la información con la que actualmente contamos respecto de la idea del sistema de partidos políticos debe partir de tomar en cuenta que existe una dimensión relevante respecto de la ubicación de los partidos políticos en los parlamentos, en razón de los representantes que han sido electos a través de ellos para integrar estos órganos. Y, por otra parte, sin ser menor, también tenemos que atender al sistema de competencia electoral para la elección de los cargos ejecutivos, particularmente del titular del Ejecutivo Federal, como en nuestro caso del presidente de la República. Así, la interacción del sistema de partidos con otras variables institucionales, como va a ser el sistema de gobierno, que puede ser parlamentario, presidencial o semipresidencial, o incluso el tipo de organización territorial, como puede ser el federalismo o un estado unitario, que sea centralizado o descentralizado, son aspectos relevantes para definir lo que es un sistema de partidos políticos. Entonces, ¿cuáles son los tipos de sistemas de partidos que vamos a encontrar? Y básicamente, esta literatura académica, doctrinaria, respecto de la idea de sistemas de partidos, lo vamos a encontrar en la literatura europea. Y así, dependiendo del autor que estemos consultando, vamos a ver, por ejemplo, que en el caso de Duverger, básicamente va a distinguir dos sistemas. Los sistemas bipartidistas y los sistemas bipartidistas. Y que dentro de estos dos puede haber, digamos, ideas intermedias en que haya básicamente, por ejemplo, dos partidos políticos fuertes, un sistema bipartidista, pero con algún partido o con algunos partidos eh, eh, básicamente sin mayor fuerza o presencia dentro del espectro político. Y bueno, de igual forma, dentro de los sistemas multipartidistas, también se puede dar el fenómeno, dice Verger, de que haya un partido dominante o una suerte de pulverización de la participación política a través de esta existencia de múltiples partidos, con mayor o menor fuerza electoral. Sin embargo, actualmente estas ideas de Duverger ya se encuentran un tanto rebasadas, las que son más atendidas o estudiadas dentro de la ciencia política está la tipología utilizada por Ivan Sartori a partir del último cuarto del siglo pasado, del siglo XX, y que nos va a referir que básicamente podemos encontrar 7 tipos de sistemas de partidos a partir del cruce de dos variantes básicas. Una de ellas es el número de partidos relevantes y otra, la distancia o, como algunos autores lo manejan, la intensidad ideológica entre los mismos. Esta idea izquierda-derecha que más adelante vamos a abordar con un poco más de detenimiento. Pero vamos, estas ideas de Sartori van a derivar de los estudios que realiza a partir de la segunda mitad del siglo XX, de estudiar distintos casos de países, incluso no solo de sociedades democráticas, sino también de países
considerados no democráticos dentro de una dimensión o una idea de sistema de partidos políticos, a partir de que no se presenta el fenómeno de una competitividad real dentro de la lucha que se da al interior de las sociedades. En este sentido, hay que tomar en cuenta, nos dice Sartori, que las sociedades políticas autoritarias, donde hay un solo partido político permitido, puede darse el fenómeno de que se tolere una cierta oposición ficticia, porque realmente hay la concepción de una sola unidad política a partir de la presencia de este partido predominante. Entonces, se van a dar distintas realidades que van a ser analizadas por Sartori a partir de estos elementos que les comentaba hace un momento. A ver, y dentro de estas ideas, el sistema que va a clasificar Sartori, como les decía hace un momento, van a ser 7 sistemas, de los cuales 2 corresponden a sistemas no competitivos y los 5 restantes a sistemas competitivos. ¿A qué se refiere esta idea de sistemas competitivos o no competitivos? A que realmente el partido o los partidos que existan dentro de esta sociedad fueran en determinado momento no solamente conquistar el poder a través de lograr obtener los puestos ejecutivos, sino también de contar con determinados escaños o curules dentro de los órganos parlamentarios y con ello tener una incidencia determinada dentro del funcionamiento político y social de cada país. Bien, de tal forma, a partir de las ideas de Sartori vamos a ver que existe lo que llama el sistema de partido único. Y es básicamente donde se permite la existencia de un solo partido político y que puede considerarse que se van a dar distintos matices o subtipos a partir de la cuestión ideológica que se presente dentro de esta sociedad. Y claramente los ejemplos históricos que encontramos de estos sistemas de partido único es el caso de la extinta Unión Soviética y actualmente el caso de Cuba y China. Entonces, vean ustedes aquí esta idea de un partido prácticamente que va a controlar sin ningún contrapeso la o el desarrollo social político de esa sociedad. Luego vamos a tener dentro de también de sistemas no competitivos el caso del sistema de partido hegemónico, donde existe un solo partido relevante que no permite, pero que va a permitir la existencia de partidos que se consideran satélites, pero realmente carentes de una oportunidad real de acceder al poder. Y el ejemplo clásico para esta idea de un partido hegemónico es nuestro país, históricamente, con el Partido Revolucionario Institucional. Incluso recuerden ustedes que en el caso de la elección de José López Portillo, fue el único candidato que se presentó a la contienda electoral. Ningún otro partido político tuvo registrado un candidato. Entonces vean ustedes ahí precisamente esta existencia de un partido dominante, relevante, aunque existieran otros partidos políticos, no jugaban realmente un papel dentro de las posibilidades.
Un momentito porque se fue la luz aquí en las instalaciones y creo que el maestro le afectó. Déjenme checar eso. Sí, se dejó de escuchar. Sí, permítanme un momentito porque acaba de entrar incluso la planta de luz. Ya volvió la luz, a ver si ahorita ya está. Ya está aquí Carlitos con nosotros. Adelante, por favor, Carlitos. Ya estamos otra vez en... Ya. A ver, déjenme un segundo, porque ahora sí ya lo veo, otra vez. Listo. Algo pasó con la energía eléctrica, una disculpa. Entonces, a ver. Les decía, déjenme retomar mis notas de la aquí está. A ver, les decía que del caso del partido hegemónico, el caso era típico, era el caso de la existencia del Partido de Revolución Institucional en nuestro país, que incluso llevó a este autor de literatura ampliamente reconocido, Mario Vargas Llosa, a referirse a México como la dictadura perfecta, ¿no? Entonces, creo que podemos más adelante hablar mucho sobre esta idea de un partido hegemónico. Otra de las tipologías de sistemas de partidos políticos a partir de estas ideas de Sartori es la idea de un sistema de partido dominante, un partido predominante, perdón, en un sistema competitivo en donde se van a dar periodos largos de la detentación del poder por parte de una determinada fuerza política. Y que es el caso, por ejemplo, de la India, que durante mucho tiempo un solo partido gobernó este país. En el caso de América Latina, tenemos el caso de Argentina, por ejemplo, donde entre el 2003 y 2015 existió un partido predominante en el régimen argentino. Luego vamos a tener también el sistema bipartidista, que es aquel en el cual existen dos partidos relevantes que se van a alternar el poder, o existe por lo menos la perspectiva de que así se haga. Pero además, una característica es que también cuando llegan al poder van a gobernar prácticamente solos. El caso de estos sistemas bipartidistas solía ser, hablando de Latinoamérica, el caso de Uruguay, de Colombia, de Costa Rica, de Honduras y Paraguay. Actualmente, en la actualidad, prácticamente el único país que cuenta con este sistema bipartidista es los Estados Unidos de Norteamérica. Luego tenemos lo que Sartori llama el sistema de pluralismo moderado, en el que se va a dar la existencia de entre 3 y 5 partidos relevantes, pero lo central en este tipo de sistema de partidos políticos es la dinámica de la competencia, que tiende a ubicarse hacia el centro de las tendencias ideológicas, lo cual le va a dar una característica de ser un régimen moderado, de ahí precisamente la idea, un sistema moderado. En contraparte tenemos el sistema del pluralismo polarizado. Es aquel donde el sistema político va a presentar una fragmentación partidaria muy alta, porque van a existir varios partidos políticos, más de 5, pero su dinámica de competencia, dice Sartori, es centrífuga y lo que genera la polarización de la misma. ¿A qué se refiere esta idea de centrífuga? De que se van a alejar de las tendencias de centro y se van más bien a los extremos ideológicos.
básicamente de lo que conocemos como izquierdas y derechas. Y entonces, estas posiciones extremas van a propiciar que en determinado momento estas democracias se vayan de un extremo a otro. Y es, por ejemplo, el caso también histórico de Chile en los años 60 hasta principios de los 70, la República de Weimar en Alemania, y el caso de Venezuela a finales de los años 70. Y también podríamos incluir aquí el caso de Ecuador entre 1978 y 2005. Y también, aparte de esto, otro sistema de partido político que vamos a encontrar de conformidad con estas ideas de Sartori es el sistema atomizado, que es aquel en el que existen más de 7 partidos relevantes, institucionalizados sí, pero que van a implicar o tener como consecuencia que para poder ejercer el gobierno tengan que formarse alianzas, coaliciones, para poder llevar a buen término el desarrollo de las actividades parlamentarias, las actividades políticas, dado esta atomización de las corrientes ideológicas por parte de diversos partidos políticos. Y entonces, vean ustedes aquí todas estas posibilidades o espectros de sistemas de partidos que se pueden presentar a partir de estas ideas de Sartori. Y a ver, dentro del estudio de los sistemas de partidos políticos vamos a encontrar 2 grandes escuelas. Una de ellas, 2 grandes escuelas en lo relativo a cuál es el origen del sistema de partidos políticos que prevalece en determinada sociedad. Así, tener, por ejemplo, la llamada vertiente institucional, que va a estudiar al sistema de partidos políticos como un producto asociado a las reglas establecidas en las leyes electorales vigentes. Y el autor representativo de esta escuela es Maurice Duverger, que, como les mencionaba hace un momento, va a distinguir entre sistemas bipartidistas y multipartidistas. Y esto lo va a asociar al sistema electoral prevaleciente en determinado país. Básicamente estamos hablando entonces del sistema mayoritario o proporcional de las instituciones electorales, que entiendo ustedes ya vieron estas ideas de o todo lo que es el análisis de los sistemas electorales. Pues bien, a partir de los resultados de estos es que encontramos la conformación del sistema de partidos derivado de esta idea de Duverger. Y entonces, vamos a ver, precisamente como les mencionaba, la idea de sistemas bipartidistas o multipartidistas. La otra escuela tiene una vertiente más sociológica y se asocia a la idea de que los partidos políticos van a tener un origen social a partir de las fracturas, se llama el clivajes, generados por la construcción de los estados-nación y de la revolución industrial.
Estas ideas básicamente son de dos autores. ¿Ya me pueden ver otra vez, escuchar? Ya se escucha. Perfecto, sí que creo que tenemos problemas con la energía eléctrica, pero bueno, vamos a continuar. Les decía, a ver, eh, aparte de estas ideas de Duverger, eh, que los sistemas de partidos van a derivar de la legislación electoral y básicamente del sistema electoral establecido en la misma, tenemos la escuela o la vertiente asociada a un aspecto más sociológico. Y con esto, a partir de las ideas de que hay fracturas sociales generadas a partir de la construcción de los estados-nación y de la revolución industrial. Y entonces decía que básicamente tenemos dos autores sobre estos puntos, que son Lipset y Rockham, autores de los años 60, principios de los 70. Esta literatura, en el análisis del sistema de partidos políticos, está más vinculada a lo que son las experiencias en la Europa occidental, es decir, en los estados democráticos occidentales europeos. Y va a identificar dos fuentes de conflictos primordiales. Uno, el territorial, y por otro, el funcional, con relación a las luchas entre el centro y periferia, y dos, la iglesia y el Estado. ¿A qué se refiere con estas ideas? Cuando habla de centro-periferia se refiere precisamente a la relación que va a existir, o la lucha que va a existir entre los centros de decisión política, o sea, básicamente las ciudades más importantes, las capitales de un país, y los lugares de poder fuera de esa capital, y luego la lucha entre la iglesia y el Estado. Luego tenemos también la idea de las luchas entre los intereses urbanos y los intereses rurales. Esto dentro de la idea de la construcción de un Estado a partir de los efectos de la llamada revolución industrial. Y finalmente también la lucha entre el capital y el trabajo. Nuevamente con esta idea de las consecuencias de la revolución industrial y de estas ideas de la lucha entre el capital, la burguesía y el proletariado. Les decía, en el caso de la construcción de los estados nacionales y que van a dar origen a determinados sistemas de partidos políticos, está precisamente esta lucha entre el centro y la periferia y la lucha entre la iglesia y el Estado. Así, tenemos que vamos a advertir la existencia de partidos políticos regionales, de partidos agrarios y de partidos llamados confesionales, es decir, vinculados con posiciones relacionadas con creencias religiosas o posiciones religiosas. Mientras que las tensiones o la lucha que se presenta entre los intereses urbanos y los intereses rurales, y por otra parte el capital y el trabajo, es propio del fenómeno de la industrialización de los estados, y que van a dar lugar a la creación de partidos liberales, partidos conservadores, partidos laboristas, partidos socialistas y partidos comunistas.
En este caso, no todos los partidos se forman siguiendo patrones o reglas determinadas. La relación que se va a presentar entre ellos en cada sistema va a depender de las características tanto históricas como sociales que se presentan en determinado país. Lo que destacan los doctrinarios, los estudiosos de estos temas, es que los sistemas de partidos no son simplemente las expresiones de marcos institucionales como lo planteaba Robert Yerz, sino que debe también atenderse o entenderse las características sociales y las perspectivas históricas de cada sistema democrático de cada país para comprender cómo se llegó precisamente a la resolución de las tensiones originarias que se presentaban entre el capital, el trabajo, las ideas centralistas, o más bien el pensamiento de los centros de poder, los centros periféricos de este poder, la iglesia, el Estado, para entender cómo se van transformando estos fenómenos de tensiones en una sociedad postindustrial o postmaterial en la generación de sistemas de partidos. Como verán, esto puede ser muy interesante y, como les mencionaba en un inicio, el papel o la importancia del estudio de estas ideas del sistema de partidos nos va a evidenciar la posibilidad de llegar a determinadas soluciones de conflictos sociales, incluso de la posibilidad de gobernanza en algunos países. Entonces, desde ahí la relevancia de estas ideas, del estudio de estas ideas del sistema de partidos políticos. Ahora, dentro del estudio de los sistemas de partidos políticos, hay algunos autores que hablan de una suerte de congelamiento o de paralización entre las fuerzas políticas, los partidos políticos, dependiendo del sistema de partidos que exista en un momento dado en la comunidad. ¿Y a qué se refiere esto? La idea de que hay sociedades en que el fenómeno que nos habla Sartori de la fuerza centrífuga, las dinámicas centrífugas o centrípedas conectadas hacia el centro ideológico, se van a mantener estables en una determinada sociedad por un tiempo considerable. Esta estabilidad de los sistemas de partidos políticos va incluso a llevar a que algunos autores hablen de que prácticamente el avance de la sociedad ha llegado a un sistema o a un estadio de estabilidad, lo cual otros autores rebaten, incluso diciendo que siempre habrá competencia entre los partidos políticos y que puede haber partidos políticos importantes que tengan raíces o más o menos estables en la sociedad, pero que siempre estarán presentes las luchas de poder y sobre todo las tendencias ideológicas de los partidos políticos para la conformación de estos sistemas de partidos políticos. Entonces, vean aquí que las ideas de estos autores, Sartori y Duverger, nos van a poner a pensar o incluso llevar a otros autores a considerar qué patrón de competencia o qué
elementos son los más destacables, son más de tomar en cuenta dentro del estudio de los sistemas de partidos políticos. Y básicamente vamos entonces a encontrar tres elementos distintivos. Cuando existe una transformación en los patrones de alternancia en el gobierno, es decir, existe una alternancia completa, una alternancia parcial. En segundo término, cuando se modifica el patrón de formación de gobiernos, si se pasa de un gobierno de un solo partido político a un gobierno de coalición, por ejemplo, o cuando los partidos que acceden al poder son diversos o siempre son los mismos. Entonces, esto nos va a dar lugar a que podamos determinar si existe una estabilidad o un cambio en transformar los polos ideológicos que se presentan dentro de una sociedad. Pero incluso no solamente el efecto de cierta estabilidad, también nos dicen los autores que en América Latina, por ejemplo, podemos advertir un fenómeno del colapso de los sistemas de partidos, como ocurre, por ejemplo, según los autores, en el caso de Perú, Bolivia, Ecuador y Venezuela, a partir precisamente de la pérdida de apoyo de los partidos tradicionales dentro del sistema de partidos políticos, en que ello provoque el cambio a un partido político que va a perder esa naturaleza, esas características de democracia. Y entonces, de ahí la importancia de tener presente estos estudios. Ahora, además de que el sistema de partidos políticos nos va a permitir tener nociones básicas de cómo se van a dar los arreglos entre los partidos políticos, los controles de gobierno, si va a haber un poder concentrado o disperso, los fenómenos incluso de clientelismo y de relación con el electorado, va a ser a partir del estudio de estas ideas del sistema de partidos políticos. Y esto también nos va a llevar a considerar que, o cuál, mejor dicho, es la relevancia de los partidos políticos a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional, o incluso en los distintos niveles para el análisis de los sistemas democráticos en cada país. Digo, obviamente dependiendo del avance o el desarrollo y evolución de las democracias, vamos a encontrar estas diferencias. No es lo mismo que analicemos el caso de los países latinoamericanos con lo que ocurre en democracias que incluso se consideran más consolidadas, como es el caso de los países europeos. Entonces, vean ustedes aquí la importancia del estudio de los sistemas de partidos políticos. Digo, a reserva de que en la sesión del lunes ya veamos con más detalle todas estas ideas o estas clasificaciones de sistemas de partidos y en casos concretos de países concretos y las características que podemos advertir en cada uno de ellos. También quiero ahora abordar de manera muy general el aspecto del financiamiento de los partidos políticos, también dentro de una concepción general, para que ya también el lunes abordemos aspectos muy concretos del
sistema de financiamiento de los partidos políticos y más allá de una perspectiva meramente de nuestro país, sino también una perspectiva global dentro de lo que es la idea del financiamiento de los partidos políticos. Y a ver, aquí quisiera en primer término decirles que dentro del estudio de la idea de la financiación de los partidos políticos y de los candidatos, vamos a encontrar que hay problemas que se plantean respecto de la financiación de partidos y candidatos que van a dar lugar precisamente a las distintas reglas que se van a establecer en los distintos países. A ver, una de las problemáticas que plantean la financiación de partidos y candidatos es la desigualdad económica. ¿Y a qué se refiere esto? Que esta desigualdad económica va a afectar el principio de igualdad de oportunidades que deben tener tanto partidos como candidatos dentro de los procesos electorales para llegar a ocupar algún escaño o curul dentro del órgano parlamentario o incluso al obtener un cargo ejecutivo, que dentro de estos obviamente el más relevante es la titularidad de la presidencia de la República, en el caso del sistema republicano, los presidentes de los distintos países. Pero además, también esta desigualdad económica va a propiciar que existan factores de inestabilidad del sistema democrático, lo cual obviamente incide en el desarrollo, en la posibilidad de lograr buscar soluciones a los problemas dentro de la sociedad. Por otra parte, también otro de los problemas que plantea la financiación de los partidos y candidatos es la dependencia política que se va a generar respecto de sectores sociales que apoyen a las distintas fuerzas políticas o incluso de los intereses económicos también de quienes aportan recursos al desarrollo de los procesos electorales, particularmente las elecciones. A ver, y esto incluso pareciera que es un tema muy reciente, pero déjenme decirles que esta situación de la regulación del financiamiento de los partidos políticos es más añeja de lo que ustedes pueden pensar. Las primeras discusiones de la necesidad de establecer una regulación al régimen de financiamiento de partidos y candidatos se va a dar desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y va a tener un mayor desarrollo, una mayor, podemos decir, interés a partir de la década de los 60 del siglo pasado, en que se va a presentar precisamente un aumento de las necesidades económicas de las fuerzas políticas dentro de un Estado, y esto derivado del incremento de los gastos electorales por el empleo de nuevas técnicas de propaganda y el mantenimiento permanente de la organización partidista. Es decir, ya los partidos políticos no van a estar únicamente referidos a los procesos electorales, sino que también van a jugar un papel relevante dentro de la sociedad en un sistema democrático. Y tenemos, por ejemplo, el propio caso de nuestro país, que es lo que ocurre. A los partidos políticos se les otorga un papel no solamente relevante, no solamente para acceder a los cargos de elección popular, sino también establece la propia Constitución de constituir el vínculo entre
la ciudadanía, la sociedad y el Estado. Entonces ahí ya su papel va más allá dentro de la sociedad. Pero ¿qué es lo que podemos advertir en los sistemas tradicionales de financiamiento de los partidos políticos? Que se va a dar una crisis derivada de la disminución cualitativa y cuantitativa de la afiliación a los partidos políticos. Va a existir una transformación en la estrategia de los partidos, porque ya no solamente van a ser instrumentos de representación de una clase social a la que van a representar, sino también ya van a representar diversos intereses de sectores sociales diferentes, que no van a ser muchas veces coincidentes. Entonces, esto va a implicar precisamente una transformación en la estrategia de los partidos para poder llegar a más sectores sociales y, en consecuencia, obtener los triunfos en las elecciones. También otro fenómeno se va a dar es que se van a consolidar los parlamentos como los lugares o los marcos donde se va a buscar la resolución de los conflictos dentro de la sociedad. Más allá de los movimientos que se presentaban dentro de una determinada sociedad, va a ser la idea de buscar en el Parlamento la presencia de las distintas corrientes políticas donde se va a buscar la solución de estos conflictos sociales. Ahora, también se va a presentar una desvalorización del papel que desempeñan tradicionalmente los militantes en razón de la existencia de nuevas formas de realizar política, básicamente a través de medios de comunicación masiva, en un acercamiento a la sociedad ya de manera indirecta, no como ocurría originalmente el contacto entre el candidato, el partido y la ciudadanía o los simpatizantes para la realización de los procesos electorales. Y esto va a traer también como consecuencia bajos niveles de participación de los militantes en la elaboración de las líneas políticas, que creo que es también un aspecto que podríamos llamar una deuda de los partidos políticos con la sociedad, de acercarse y de escuchar a las necesidades de esa sociedad y llevar las soluciones, o buscar las soluciones, mejor dicho, dentro de los planteamientos de los órganos parlamentarios. Dentro de estas ideas generales de financiamiento de los partidos políticos, déjenme decirles que la regulación sobre el financiamiento, la fiscalización de los candidatos y los partidos políticos es más añeja de lo que ustedes creen. La primera legislación que se va a dar en torno a los límites de gastos a los candidatos va a surgir en la Gran Bretaña a finales del siglo XIX. ¿Qué era lo que ocurría a finales del siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX hacia adelante? Que quienes ocupaban los escaños, las curules dentro de la Cámara de los Comunes eran las clases terratenientes. Y a través, no de que tuviera las mejores ideas o el mayor acercamiento o la mayor simpatía por parte de quienes en ese momento podían participar en las elecciones y emitir el sufragio, era que compraban los votos. Eran prácticas insanas, eran la posibilidad de que quienes contaban con mayores recursos económicos, que eran los terratenientes, pudieran comprar la voluntad de los ciudadanos que podían emitir su sufragio y con esto obtener los escaños dentro de la Cámara de los Comunes. Pero esto se agudizó tanto que en las elecciones de 1880 se van a presentar
estos fenómenos de corrupción, de compra del voto, que van a llevar a que tanto liberales como conservadores planteen la necesidad de establecer una legislación que regule, que evite que estos fenómenos se estén presentando dentro de las elecciones. Y se va a dar en el año de 1883 la llamada Corrupt and Illegal Practice Act, que va a definir los gastos en que pueden incurrir los partidos, los candidatos en los procesos electorales, pero también establecer la obligación de que tengan que presentar una declaración de las sumas que están pagando con motivo de sus procesos electorales. ¿Qué es lo que hizo esta legislación? Prohibieron determinados tipos de gastos, como los derivados de la facilitación de bebidas, uso de bandas de música en los mítines y del transporte de los electores al lugar de la votación. Habrá quienes digan que no hay nada nuevo bajo el sol, ¿verdad? Podemos ver todo esto todavía en algunos casos de procesos electorales, ¿no? También va a establecer reglas para el procedimiento que se tiene que realizar respecto del pago de los gastos y los requisitos de publicidad de estos pagos, con una regulación más estricta a efecto de conocer los recursos económicos que se estaban utilizando en estos procesos electorales. También va a permitir esta legislación que por primera vez se establezcan límites a las cantidades de que pueden disponer los candidatos durante la campaña. Límites que se determinan en función del número de electores de cada distrito. Así se exigió que todos los gastos de propaganda a favor de un candidato estuvieran autorizados por escrito por el propio candidato y por un agente electoral oficial que era exigido por la propia normativa. Ahora, esta legislación tuvo éxito y se constituyó en un pilar del desarrollo democrático en Gran Bretaña a partir de eventos correlacionados en ese momento. Vamos a ver más adelante que no es fácil incluso en algunos casos llegar a establecer legislaciones que hay países que se han tardado más de un siglo en poder regular esta situación. Les decía, estos factores que colaboraron a que tuviera éxito la ley fue por una parte la situación económica de la aristocracia terrateniente, la cual atravesaba por grandes dificultades en ese momento. Es decir, ya no contaba con todos los recursos como lo había hecho originalmente, y entonces esa debilidad o esa dificultad económica propiciaba que no pudiera desarrollarse o hacer las prácticas a las que ya estaba acostumbrada esta aristocracia. Pero también se dio un fenómeno de expansión del sufragio de quienes podían ser electores. Y esto a partir de la llamada Representation of People Act de 1884, que propició que se incrementara significativamente el número de electores, lo cual implicaba que para poder comprar todas estas voluntades, comprar el voto de todas estas voluntades, acceder a un escaño dentro de la Cámara de los Comunes, fuera más difícil porque implicaba mayores gastos, no necesariamente garantizaba ya en ese sentido la obtención del triunfo correspondiente. Pero también se dieron reformas en el funcionamiento de la administración y el procedimiento legislativo, que dejaban a los candidatos con muy pocas posibilidades de lo que podríamos llamar devolver los favores a sus votantes. Y también se dio un fenómeno en que los partidos políticos tenían una suerte de institucionalización, de disciplina que comenzó a imponerse en las actividades parlamentarias de sus miembros. Es decir, ya estaban sujetos o tenían ese control, ese compromiso con sus fuerzas políticas de mantener determinada posición y entonces seguir esa suerte de reglas institucionales
en su funcionamiento. También el cumplimiento de los límites de gastos exigía a los candidatos contar con ayuda de voluntarios por la asistencia que les proporcionaban las organizaciones locales a los partidos para poder llevar este control y presentar esta información respecto de los gastos que realizaban. Ahora bien, ya para concluir, dar un espacio a la posibilidad de preguntas y respuestas. Vamos a hablar rápidamente de las formas de financiamiento de los partidos políticos, digo, en términos muy generales, para ya en la sesión de lunes hablar más específicamente de distintos ejemplos, casos que se dan dentro del derecho comparado de estas posibilidades de financiamiento de los partidos políticos. Y en primer término, creo que es importante que definamos la idea de financiamiento de los partidos políticos como el proceso por medio del cual se canalizan recursos económicos o bienes y servicios hacia los partidos políticos para posibilitarles el cumplimiento de los altos fines que tienen reservados en las sociedades contemporáneas dentro de un Estado de Derecho. Esta es una definición de Francisco Bernín Valenzuela, que además de ser un político que ocupó cargos de representación dentro del Congreso, también fue un profesor universitario, y nos agrega que este tipo de financiamiento existe en los países que orientan su vida política de acuerdo a los principios de la democracia representativa, por lo que puede darse, no pueden dar, pues difícilmente puede darse en un estado totalitario que se caracteriza por su falta de respeto a los derechos humanos. Toda esta parte final de la idea del financiamiento de los partidos políticos ya tiene más una carga ideológica y posición del profesor en esta definición del financiamiento de los partidos políticos. Además, dentro del financiamiento de los partidos políticos vamos a encontrar lo que es el financiamiento privado, que es el dinero el que viene o proviene del dinero o en especie y tiene su origen en el patrimonio de los particulares y que va a ser básicamente las aportaciones de militantes, de simpatizantes, pero también en pocos casos de aquellos que tienen determinados intereses relacionados con la actividad, tanto de las fuerzas políticas como de los candidatos, no solamente en los órganos legislativos, sino también en el desempeño de la función ejecutiva como titulares de esos cargos. Tenemos por otra parte el financiamiento público, que va a ser el que se realiza por parte del Estado con cargo a los fondos públicos por considerar que estos organismos, los partidos políticos, son en la actualidad elementos indispensables para el buen funcionamiento de un régimen democrático, por constituir estos el puente entre la sociedad y el Estado, entre los ciudadanos y aquellos que los representan en el gobierno, y persigue el propósito de asegurar, aunque sea de forma mínima, los principios de igualdad, independencia y participación democrática de los partidos. Ahora, dentro del financiamiento público tenemos dos vertientes, dos clasificaciones. Lo que es el financiamiento público directo, que consiste en la ayuda económica que el Estado brinda a los partidos políticos de manera directa, es decir, a través de la entrega de una cantidad determinada de dinero proveniente del presupuesto público, de conformidad con las reglas y disposiciones establecidas en la legislación electoral. Y por otra parte, el financiamiento público indirecto, que consiste en los diversos apoyos que pueden recibir los partidos políticos por parte de las instituciones y organismos estatales para realizar actividades u obtener servicios por los cuales deberían en principio cubrir su costo, pero que en virtud de esta ayuda no tienen que erogar el monto de los mismos. Y por lo general se otorgan tanto en etapas electorales como en periodos no electorales, lo cual hace variar el tipo de colaboración otorgado dependiendo del momento en que se realiza.
También tenemos el caso del préstamo de locales y espacios públicos, particularmente pensando en lo que es la realización de actos de proselitismo. Los partidos políticos pueden buscar espacios abiertos de gran aforo, como son los estadios, las plazas, los parques, los deportivos, por citar algunos casos, y que son del Estado, que corresponde su manejo al Estado, para evitar el alquiler de locales privados para realizar reuniones o congresos que pueden significar un elevado costo para su realización por parte de las fuerzas políticas. También vamos a tener, y esto también está muchas veces regulado en la legislación, no solamente de nuestro país a nivel nacional o a nivel local, sino también en muchos países, que es los espacios públicos para la exhibición de propaganda y que son los lugares destinados para colocar esta propaganda y que buscan o tienden a buscar que prevalezca el principio de igualdad a fin de que los partidos grandes o más fuertes, más poderosos, no acaparen los espacios públicos para la propaganda en detrimento de aquellas fuerzas políticas más débiles, tanto económica como numéricamente. También tenemos el caso de las franquicias para el uso de comunicaciones, como es el caso de los servicios de correo, de telegrafía, de telefonía, que permite la comunicación de los partidos políticos con sus afiliados y simpatizantes. Y esto se presenta particularmente en periodos electorales en que los partidos candidatos pueden enviar cartas, publicaciones y otro tipo de propaganda hacia los electores en estos periodos. También, y muy relevante, es el caso del acceso de los candidatos y partidos a los medios de comunicación masiva, ya sean los medios propiedad del Estado, estamos hablando de radio y televisión, o en medios de propiedad de empresas privadas, pero que en el Estado tiene ciertos espacios para su utilización, como es el caso de México, en el que tenemos los llamados tiempos del Estado. Y finalmente tenemos el caso de las llamadas exenciones fiscales que permiten evitar que los partidos y los candidatos tengan que cubrir determinados costos derivados de las disposiciones fiscales. Obviamente esto, y lo vamos a ver en la sesión del lunes, se presenta a críticas severas, particularmente por considerar que atenta contra el principio de igualdad tributaria. Entonces, como les decía, esto es el marco general que les quería presentar para que el lunes ya nos vayamos a aspectos más particulares, más concretos, ejemplos en que podemos ver cómo se actualiza toda esta idea de los sistemas de partidos políticos y estas reglas del financiamiento de los partidos políticos. Y creo que, Gaby, podemos dar un espacio, unos minutos para preguntas, respuestas, opiniones, todo lo que creo que nos puedan aportar también quienes están presentes en la reunión. Muchísimas gracias, querido Carlitos. Claro que sí. Vamos a abrir entonces el espacio de preguntas y respuestas. ¿Quién quiere preguntar primero, comentar? Comentario, pregunta. Aaron Ortiz puso presente, pero alguien que quiera participar. ¿O todo está muy claro? Me he preocupado, todo estuvo muy claro, no te entendía nada. Adriana Manguen, por favor, adelante. Sí, gracias, doctora. Doctor, pues nada más para felicitarlo y por su intervención y comentarle, o mejor dicho, preguntarle lo siguiente. En México, bueno, cuál sería la opinión que le merece nuestro sistema de partidos y si la tendencia es el pluripartidismo o avanzar hacia la tendencia de los partidos binarios o partidos que pues mayoritarios que como en las democracias de Estados Unidos no prevalecen. Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Gracias, Adriana, por la pregunta. Digo, y esto me da la posibilidad de vincular los dos temas, el de sistemas de partidos con la idea del financiamiento.
Ya les decía yo que dentro de la historia del estudio de los sistemas de partidos, el ejemplo de partido hegemónico clásico era el que teníamos en nuestro país con el Partido de Revolución Institucional durante muchos años, ¿no? Era el partido que prácticamente tenía el control absoluto de las elecciones, y si bien existían algunos partidos políticos, estos eran meramente eh, eh, carentes de una efectiva representatividad dentro de la sociedad mexicana. Creo que es a partir de que se abre esta posibilidad de el financiamiento de las fuerzas políticas, buscando este equilibrio, esta equidad, reconociendo la fuerza de unos partidos respecto de otros, lo que nos posibilita tener actualmente, con todos sus asegúnes, todas las críticas que podamos tener, un sistema de partidos políticos, si bien no consolidado, por lo menos sí en ciernes, en el que existen distintas fuerzas políticas con distintas posiciones ideológicas, que también vamos a ver esto de la cuestión de la ideología en la sesión del lunes, pero que ha permitido que distintas expresiones de la sociedad vayan buscando tener un reflejo, una representatividad dentro de las distintas corrientes políticas. Yo veo muy difícil que en el caso de México se pueda presentar en este momento un sistema como el norteamericano, de bipartidismo, en el que solamente sean dos partidos políticos. Creo que todavía la riqueza o la pluralidad que podemos encontrar en nuestra sociedad es tan amplia que da margen, lugar precisamente a que existan diversidad de partidos políticos, unos mayores, más fuertes, otros menores, pero todos ellos con cierta capacidad de llevar los intereses de la sociedad al plano político. Entonces creo que es muy difícil llegar a esos niveles, incluso atendiendo no solamente una cuestión meramente ideológica, sino también económica, ¿no? Obviamente las características, eh, fuerza económica de una u otra sociedad es muy dispar, ¿no? Entonces todavía no podemos llegar a esos niveles que tienen sociedades más desarrolladas. Que ahora, ojo, el sistema norteamericano, y ellos mismos lo pregonan, es el país más democrático del mundo. Sin embargo, también tiene sus puntos. Simplemente, piensen ustedes, por ejemplo, en el caso de la elección del presidente de los Estados Unidos mexicanos. Y lo comentaba hace un momento en otro curso que acabamos de tener. En el Tribunal Electoral hemos tenido la oportunidad de contar con académicos, incluso funcionarios electorales de la Organización Electoral de Estados Unidos. Y cuando uno les cuestiona, a ver, si se considera la democracia más avanzada del planeta, porque todavía existe una elección indirecta del presidente de los Estados Unidos mexicanos, de los Estados Unidos de Norteamérica, a través de colegios electorales. ¿Por qué no es un sistema directo, como lo tenemos en México y en otros países? Y ciertamente ponemos en aprietos a quienes nos visitan en el tratar de explicar por qué todavía se mantiene, digo, más allá de las cuestiones históricas que se podían argumentar, todavía sigue siendo un sistema de elección indirecta. Entonces, alguien podría incluso cuestionar, bueno, qué tan democráticos son si todavía tienen esa limitante de una participación directa de la ciudadanía, ¿no? Entonces, creo que son situaciones particulares, y les decía yo, el lunes vamos a ver casos concretos de estas ideas de sistemas de partidos, cómo se reflejan en la realidad y cuáles características nos arrojan. Creo que lo más sano, digo, hasta el momento, y digo, creo que en eso tenemos consenso todos de que la democracia no es perfecta, pero creo que es el sistema político que por lo menos hasta el momento, mientras no encontremos otro, inventemos otro, es el que más funciona en una sociedad, precisamente para poder buscar su desarrollo y la mayor presencia de todas las corrientes que pueden presentarse en distintos países de sociedades tan complejas como las tenemos actualmente. Creo que esa sería mi respuesta. No sé si con esto doy respuesta a tu pregunta, Adriana. Claro que sí, doctor. Entonces, nada más para concluir, podríamos afirmar que a mayor partidos políticos o a partir de la partidocracia, podríamos decir que en una sociedad se aumenta la cultura democrática o la cultura cívica democrática. Creo que
son temas que para la reflexión, ¿no? Y para repensar a partir de cómo podríamos definir este sistema de partidos que nosotros tenemos. Muy interesante la intervención que hace y le agradezco mucho. Erika, simplemente nada para acotar esta parte final. Creo que sí tenemos que tener un sistema plural de partidos políticos, pero sin llegar tampoco a lo que mencionaba Sartori, que es una pulverización, ¿no? Podemos tener un número representativo, significativo, pero tampoco llegar a una pluralidad que finalmente haga poco viable llegar a consensos sobre el desarrollo de las distintas corrientes que se dan en una sociedad. Creo que tiene que haber un equilibrio. Finalmente, como se dice por ahí, todo exceso es malo, ¿no? Sí, doctor. Muchas gracias. Muy Gracias. amable. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario? ¿Nadie? Pues parece ser que nadie más, Carlitos. Si siendo así, les voy a pedir a todas que abran su micrófono y le demos un fuerte aplauso al maestro Carlos Vargas, por favor, esperando que el lunes lo tengamos. Felicidades, maestro. Gracias. Muchas gracias y muchas felicidades. Felicidades. Gracias. Muchas gracias y los esperamos el lunes para continuar con la sesión. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Que estén bien.